de análisis, gestoras, y a continuación vamos a poner el foco sobre qué escenario nos está dibujando Amundi para 2023. De nuevo, la palabra estanflación se repite, dibuja ese escenario central para 2023 y asegura que uno de los grandes riesgos, de los principales peligros, está en los bancos centrales, en el hecho de que se puedan pasar de duros, de agresividad. Seguimos manteniendo, o al menos siguen manteniendo los grandes bancos centrales, esos tipos en un nivel restrictivo. Sabemos que van a seguir en esa senda de subida de tipos de interés por un tiempo. En el caso del Banco Central Europeo no tenemos ningún tipo de pista de durante cuánto tiempo más se va a mantener en esa senda y, por tanto, el riesgo de merma, de impacto grave en la economía del bloque es cada vez mayor. José de la Morena, cuéntanos claves de las perspectivas de Amundi. Amundi, efectivamente, una de las grandes gestoras, ha dado claves y previsiones para el año 2023, igual que ha hecho análisis de 2022, el peor año en la historia para la renta fija, o uno de los peores, aunque tengas una cartera diversificada, desde 1974. Es decir, bofetón importante el que cerramos en este 2022, acelerado o acusado también por lo que están haciendo los propios bancos centrales. Y aquí es donde estamos entrando ahora en ese escenario económico. Dice Amundi, las perspectivas para el año que viene son que los bancos centrales lo hagan bien, sigan subiendo tipos, no se pasen en exceso, se queden también, bueno, como a medio camino entre unas subidas excesivas para enfriar la economía y no se queden tampoco cortos. Pero más creen que los bancos centrales podrían estar en ese segundo punto, que es quedarse un pelín cortos. Eso nos llevaría a un escenario de estanflación en el que, como muchas de las circunstancias que impactan en la inflación no dependen de los propios bancos centrales en sí, especialmente en Europa, ahí es donde se va a vivir con mayor seguridad ese escenario de estanflación, es decir, de una inflación alta con ciertas cotas de crecimiento, un crecimiento planito, pero con ciertas cotas de crecimiento. Dicen también desde Amundi que esperan que ese crecimiento se vaya viendo más hacia el final de año o hacia el segundo trimestre, que hay una clara división entre dos trimestres que vienen particularmente negativos, donde, por cierto, espera que todavía se produzcan esas subidas de tipos de interés. En concreto, y mirando el horizonte, esto sí es importante, hace una diferenciación entre lo que es la acción y lo que es el discurso. No les falta razón. El discurso puede ser todo lo agresivo que quieran, pero la acción tiene que cortarse en algún punto. El discurso es lo que termina implicando un golpe, puede ser normalmente a la parte de la demanda de servicios, y eso cuando alguien piensa que va a venir muy mal, no te gastas el dinero e intentas que por ahí bajen los precios. ¿Qué es lo que pasa con la acción real? Que esa sí que te condena directamente, impacta directamente en la economía y destroza algunos sectores, como venimos contando aquí en Negocios Televisión. Esto es lo que podría pasar y les da igual porque la política monetaria va en una dirección y les da igual que el crecimiento impacte por otro. Bien, ¿qué pasa entonces el año que viene según Amundi? El 70% de probabilidades de que ocurra ese escenario de estanflación, es decir, que entre que suben y no, ahí se queda. Ojo, hay un 15% de probabilidades, según ellos, de que vaya especialmente bien, es decir, acierten perfectamente con el timing, se den ciertas casualidades o se logre firmar un armisticio, una paz en Ucrania, esto repercuta sobre los precios de la energía, etcétera, etcétera, y eso nos lleva a un escenario en el que no solo superamos, vemos esas caídas de la inflación, sino que además superamos con mayor rapidez ese periodo de carencia económica. Eso sí, hay un 15% de probabilidades también, dice Amundi, de que nos llevemos un guantazo importante y de que se pasen enfriando la economía, porque lo importante es que baje la inflación y eso nos lleve a una recesión mucho más profunda en el propio 2023. Si quieren saber cuál es el escenario de tipos, ellos sí ponen, insisto, más allá del discurso, le ponen también apellidos a las acciones. Creen que la Reserva Federal, hablo de la parte de la tasa de depósito, que suele estar medio punto por debajo del tipo normal, pero que no tiene por qué. Bueno, esa tasa de depósito se iría al 5,25% en Estados Unidos, en la Reserva Federal, escenario similar en el Banco de Inglaterra, y ojo, porque se quedaría solo en el 2,5% en el Banco Central Europeo. Que esto quiere decir que en realidad al Banco Central Europeo lo que le queda ya de margen es medio punto, porque ya en la última reunión subió al 2%, y en ese sentido, pues ahí ven también este tipo de gráficas en el que, bueno, nos han mostrado cómo esas subidas de los tipos de interés se van a dar a lo largo de todo el mundo. Lo que se ve en esa del Banco Central Europeo es que está la tasa en el todavía 1,5, cuando ya han llegado al 2, porque hay que actualizar esa parte, y le quedaría medio punto, es decir, que podríamos ver subidas de un 0,25 en enero y 2 meses después en ese otro en ese mismo escenario otro 0,25%. Vamos a ver
a dónde nos asomamos, porque también han hablado de que existe cerca de un 35% de posibilidades, según sus análisis geoestratégicos de lo que hacen dentro de la propia casa a la hora de realizar inversiones y mirar lo que está ocurriendo. Bueno, un 35% dicen de probabilidades de que la guerra en Ucrania termine a lo largo del segundo trimestre, o el tercero prácticamente en ese medio año, del próximo 2023, algo que, insisto, nos llevaría en teoría al mejor escenario económico posible. Bueno, perspectiva bastante optimista.